Hola. Más. ¿Le dije? ¿Dónde están aquí? Ahí llegó. Bonita hora de llegar. Buenas tardes, buenas noches. Ya oscureció. Esperando la de la tarde. Ay, deja de hablar, que siempre me ponen las expectativas. Solo 5 minutos. Usted ya. Sabe que llega a regañar. No, yo estar aquí. La señorita sí ya leyó el material que le enviamos. Sí. Sí, Bueno. definitivamente como que vamos a tener que tomar correctos porque nadie está haciendo las tareas propias. Lo que tenemos que tener en cuenta para ahorita, entonces organizar lo de el trabajo de estos ya último mes, ya de lo de la próxima semana, sobre todo entonces toca mirar. Yo pienso que Una velita bueno, mientras por lo menos ya llegó algo de luz. Ay, sí, porque a mí me da mucho miedo la oscuridad. ¿Por qué? Porque en la oscuridad siempre pasan las cosas malas. Usted no ha visto las películas de terror y las historias de terror. Siempre las cosas malas pasan en la oscuridad. Y aquí va a pasar algo. Mejor quedémonos así juntitos. Cuidado, Natalie, que es el... Ay, no, mejor trabajemos un poquito. No, Pero con esta oscuridad. yo no veo Ya absolutamente que hablan de nada. historias, contemos un poquito de esas historias. Ah, no. Yo me decía hartas, a mí me contaba hartas mi abuelita y he escuchado mucho más. Y esa historia las contaban en mi familia apagando la luz. Porque aunque hubiera electricidad, la Se cortaban apagaba, para se hablar. quitaba, claro, de eso. se quitaba la luz. No, Para pues generar no. un ambiente como el que tenemos en estos momentos. No vamos a tentar las cosas y empezar a jugar con las emociones porque en serio nos da miedo, ¿no? Nos da miedo. Natalia, a veces es rico jugar con las emociones. A veces es rico explorar todas esas construcciones, esas historias que nos hicieron que se hicieron en algún momento que nos ¿Saben generan ese historias? tipo. Pues algunas las que contamos hace tiempo. Me Empieza has con dicho esta, que ya que ¿Tienes alguna, ya se está Natalia? rompiendo el miedo. Pues sí, la verdad sí escuché una historia hace poco y me impresionó porque la persona la contó pues con plena certeza de que pasó en la vida real y precisamente se desarrolla en la universidad. Un grupo de universitarios en una oportunidad estaba haciendo lo que nosotros estamos haciendo, contando historias de terror y ese tipo de cosas. Y entre esas contaron la historia de Verónica. Verónica fue una niña de 14 años que en medio de los juegos y las charlas de los niños empezaron a hacer sesiones de espiritismo. Se reunieron, estaban precisamente invocando espíritus, pero Verónica fue con la actitud de, más que de conocer y de saber, fue con la actitud de curiosidad. Y cuando llegó allá empezó a burlarse, a reírse y a mofarse de la situación. Le pareció chistoso, le pareció gracioso. Y los espíritus consideran que eso es una ofensa para el poder y para la seriedad que tiene invocarlos. Y cuando estaban en esa sesión de espiritismo, las personas que estaban allí cuentan que las cosas empezaron a salir de control. Entre muchas cosas extrañas y anormales que sucedieron ese día, una silla que estaba en uno de los extremos de la habitación donde ellos estaban reunidos, cobró vida, salió volando y de esa forma y de un golpe muy fuerte asesinó a Verónica. Las personas cuentan que cuando se dice Verónica, 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 aparece Verónica reflejada en un espejo detrás de la persona que pronunció 3 veces su nombre. Ella pensaba que era mayorcita para esas estupideces y se reía.
Sus amigos la desafiaron, que si era tan valiente no tendría problemas en hacerlo. Fue al baño acompañada de sus amigas. Hizo lo que el reto decía, pero nada pasó. Se rieron y lo olvidaron enseguida. Pero María no pudo olvidarlo y al recordarlo sintió un escalofrío indescriptible. Su pesadilla comenzó esa misma noche. Asustada, se levantó y encendió la luz, pero a su lado no había nada. No pudo dormir en toda la noche. Al día siguiente no se atrevió a contárselo a nadie de la universidad. Ella seguía aterrorizada por lo que le había sucedido la noche anterior. No pudo soportarlo. Encerrada en un manicomio, solo decía que el fantasma de Verónica la seguía atormentando. Acabó suicidándose. Muy dura, esa no la había escuchado. Fuerte esa historia. Se animan a decir. Debe ser durísimo ver uno a alguien de casa ahí en. Se animan a decir Verónica 3 Verónica. veces frente al espejo. No, yo con escucharla tengo. Yo no voy a decir, mejor no digo nada. Yo creo que mejor buscamos otra historia. Ah, yo me sé una. Entonces, cuéntala. Sí, contarla. A ver, Luis. Luis. Muchachos, a mí me gustan mucho las vacaciones y me voy con mi papá para la finca. Y pues allá en la finca nos encontramos con varios amigos del pueblo y empezamos a contar historias. Y nos sentamos en la piscina y pues ahí contamos historias de miedo, así como estamos ahora. Y mi papá dice que no pasemos por el puente de Varas porque tiene su cuento. El campesino que lo construyó un día de verano, el hombre llegó al río y empezó a trabajar. Lo hizo por varios días. Al terminar el trabajo, el que lo contrató no le pagó. Esa misma noche el campesino volvió a desquitarse del patrón, pero luego de golpearlo fue atrapado por sus trabajadores. El patrón le dijo a sus trabajadores que se deshicieran de él.
Por más que rogó, no le respetaron la vida. Lo ahorcaron. Semanas después, uno a uno de los que lo mataron murieron ahorcados. Aparentemente se suicidaron, pero curiosamente, bajo el cadáver de cada uno había una moneda. Muerto de miedo y borracho, el patrón una noche decidió ir a tumbar el puente que el campesino había construido. Pronto, en el camino, una sombra apareció y se fue acercando. El hombre reaccionó y empezó a correr, pero a donde iba estaba la sombra. A la mañana siguiente apareció como sus obreros, colgado y a sus pies una moneda. Y dicen que en las noches, quien pase cerca de ese puente y no tenga la conciencia limpia, corre la misma suerte. Y ciertamente todos prefieren no poner a prueba su conciencia. ¿Qué tan limpia tiene su conciencia? Pues no me arriesgo a pasar por el puente definitivamente. Muchachos, yo conozco muchas historias acerca de fantasmas en las carreteras, pero en realidad me llama mucho la atención. Se cuenta que cerca de Tuluá ocurren unos sucesos un tanto extraños, y lo más impactante es que en los últimos años más de 10 personas han muerto allí. No se sabe la razón exacta, nadie se había percatado de la circunstancia, ni le había dado importancia hasta que conocí el testimonio del señor Martín. Cuenta la gente del sector que una hermosa mujer de la zona no dejaba acercar a ningún hombre. Ella era tan presumida que le parecía que nadie de por ahí cumplía con sus expectativas. Pasaron algunos años y ella, aunque muy deseada por los jóvenes, vivía sola y cada vez más amargada. Pero un día llegó allí un joven de un lugar lejano que visitaba a una tía. La impactó mucho, era diferente a lo que había conocido y sabía que no le era indiferente. Desde ese momento su vida cambió. Solo quería que llegara la noche para verlo. Poco a poco el entusiasmo fue creciendo y cuando se dieron cuenta estaban comprometidos en matrimonio. El día indicado para la boda, ella despertó más feliz que nunca. Quería verlo, pero sabía que no podía, porque eso traía mala suerte. El día pasó entre visita de familiares, llegada de los más lejanos y arreglo de su cabello y rostro. Pero antes de la anhelada boda, la amiga de la novia estaba en la puerta y tenía una carta para ella. Nadie sabe qué decía la carta, pero lo que es cierto es que algunas veces, en la noche,
Bueno, y eso fue lo que me contó el señor Ruiz cuando lo visité al manicomio. Yo he escuchado también cosas de esa historia. Sí, durísima esta historia. Pobre mujer. Y eso que no han escuchado la que yo me sé. Imaginen que Encarnación tenía 30 años. Tenía 2 hijos, tenía un hijo de 3 años, una hija de 3 años y un hijo de 5 años. Y le encantaba salir a saludar, a esperar al marido por la noche. Un día, como cualquier otro, salieron a esperarlo. Pero luego de un rato, no llegó. Nadie sabía de él. No volvió al trabajo, no llamó, no recibió una carta, nada. Sin embargo, ella todas las noches salía a esperarlo y solo se entraba a su casa, entrada ya la madrugada. Un día, impulsada por el desespero y confundida por la tristeza, tomó a sus hijos y se fue en busca de su esposo. Luego de todo un día caminando sin rumbo, se sentó a llorar al lado de la carrilera y allí se quedó dormida junto con los 2 niños, sin percatarse de lo que allí iba a ocurrir. Ella pasó días enteros allí, tratando de entenderlo. Sentada junto a la carrilera, gritaba. Hasta que no aguantó más. Entre los rieles, frente al tren, esperó a que eso terminara su sufrimiento. A la siguiente semana, los vecinos escuchaban la Encarnación, gritando. ¡Ay, mis hijitos! ¡Ay, mis hijitos! La escuchaban llorando todas las noches, de 11 de la noche a 3 de la mañana escuchaban los gritos y lamentos de ¡ay, mis hijitos! ¡Ay, mis hijitos! Esa historia me impacta, pero si algo me impacta a mí es la historia de la gente que trabaja en las calles. Y esta es la historia de un taxista, de las tantas que cuentan en el entorno nuestro, pero esta es diferente.